Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado a través del fuego, en la oscuridad, tu presencia me acompaña. Te conozco como Padre, como amigo también. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Mi vida te doy, yo me rindo a ti, te doy todo de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Mi vida te doy, yo me rindo a ti, te doy todo de mí. Tu bondad corre detrás de mí. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor. Cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es grato estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema importante que, como siempre, afecta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que queremos compartir con ustedes. Antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar delante de tu presencia. Dios, toma nuestro pensamiento, toma nuestra mente y permite, Padre, que podamos expresar la palabra que tú quieres que expresemos a tu pueblo. Úsanos, Padre, como instrumento tuyo
para ser útil en la enseñanza de tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Bendice a cada persona que ha de escuchar y permite que tu palabra, Padre Celestial, pueda llegar a cada persona de acuerdo a su necesidad y pueda hacer, Señor, lo que tú quieres en ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hoy vamos a compartir un tema que encontramos, cuyo texto encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 21. Y el título del mensaje, las dificultades en la vida cristiana. Las dificultades en la vida cristiana. Vamos a proceder a leer el pasaje que encontramos acá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 21. Nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Pensáis que aún que nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la palabra de nuestro Dios dirigida a nosotros en este tiempo para edificación nuestra. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de, como dice el título del mensaje, las dificultades en la vida cristiana. Las dificultades en la vida cristiana. Como hijos de pecadores, nosotros como creyentes aún somos tentados a comportarnos de igual manera que antes nos comportábamos antes de conocer a Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo nos fortalece y nos da la promesa de darnos una vida nueva, para que de esa misma manera nosotros podamos actuar como creyentes. Como cualquier ciudadano del mundo, el apóstol Pablo anuncia a los hermanos de Corinto su deseo de ir a visitarlos. Y como en cualquier iglesia, desde que fueron establecidas por nuestro Señor Jesucristo, el apóstol enumera sus problemas. Ustedes pueden apreciar en la lectura que acabamos de leer que había ciertas dificultades entre la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo. Él sabía que habían dificultades dentro de la iglesia, que quizás la iglesia no se estaba comportando de la manera que debía hacerlo una iglesia ganada para Dios, una iglesia que había sido comprada por Cristo. Pero esto nos trae a nosotros la enseñanza de que cuando haya dificultades en nuestra iglesia, no podemos decir que es algo sobrenatural, porque las dificultades vendrán. Lo que sí tenemos que pensar cómo vamos a solucionar esas dificultades es que aún dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, van a existir problemas, y eso tenemos que tenerlo bien claro.
lo que tenemos que saber es cómo lo vamos a enfrentar. Puede ser que enfrentemos nuestros problemas de tipo personal con otro hermano o de tipo espiritual con mi relación con Dios, de acuerdo a los argumentos del viejo hombre. Ese hombre que a veces no quiere morir dentro de nosotros. Y dejamos algo allí del viejo hombre y cuando vienen las dificultades lo enfrentamos con los instrumentos que ese viejo hombre nos dicta, tratando esas dificultades como lo trataría cualquier mortal que no ha tenido un nuevo nacimiento, o tal vez como hijos de Dios, dando lugar al Señor, para que como espirituales Él nos ayude a resolver las dificultades y que nosotros podamos resolver esas dificultades como las resolvería nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla hoy de la importancia de crecer espiritualmente y no tratar a nuestros hermanos de forma carnal, sino viviendo la nueva vida en Cristo, mostrando amor al mundo y en especial a los que conforman la familia de Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos una relación especial con nuestros hermanos, con aquellos que han sido ganados para Cristo, aquellos que han sido comprados por la sangre preciosa de Jesús. Examinemos cómo debemos resolver nuestras dificultades como hijos de Dios en nuestras relaciones con el mundo y con nuestros hermanos en Cristo. En primer lugar, en nuestra relación con nuestros hermanos debemos en todo tiempo dar el primer paso para tener una buena relación o para buscar una buena relación. Saben, muchos hermanos que se aíslan cuando tienen dificultades. No quieren dar su brazo a torcer y esperan que el hermano con el cual ellos han tenido alguna dificultad vaya donde ellos se arrepientan y se humillen. Y como el hermano no lo hace, entonces ellos se aíslan, algunas veces se alejan del cuerpo de Cristo. Mire lo que nos dice los versículos 14 y 15 de este capítulo 12 de 2 de Corintios. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Cuando vemos estas palabras escritas por el apóstol Pablo, vemos cierta, podríamos decir, discrepancia entre el apóstol Pablo y la congregación en la iglesia de Corinto. Quizás el apóstol Pablo había, como lo vemos en la primera carta, había escrito algunas exhortaciones duras a los hermanos de Corinto, y eso le traía dificultades. Pero el apóstol Pablo trataba de buscar un acercamiento, ser él, en vez de alejarse, como muchos de nosotros hacemos, ser él, dar él el primer paso de acercamiento para resolver ese problema entre él y los hermanos de la iglesia de Corinto. Él quería tener una buena relación y expresa el versículo 15 que él los amaba de todo corazón y añade, tal vez amándolos yo más, sea amado menos. Algunos de nosotros nos entregamos por amor de Cristo a la iglesia y en algunas ocasiones no somos correspondidos, no somos comprendidos, y algunas personas quizás nos rechazan dentro del cuerpo de Cristo. Pero aún en esa situación el cristiano tiene que tener la madurez para poder enfrentar esa situación y seguir adelante, mostrando amor por sus hermanos. El apóstol se da a sus hermanos con el fin de obtener
una buena relación con ellos a pesar de las dificultades. Cuando yo sé que tengo una dificultad con un hermano en Cristo, en vez de alejarme de mi hermano, en vez de esquivarlo cuando estamos en las reuniones de la iglesia, en vez de irme por una calle cuando él viene por otra, yo debo tratar de acercarme más a mi hermano para resolver esa situación, para que él pueda ver en mí el amor de Cristo reflejado. ¿Sabe? De esa manera nosotros podemos ganar a mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. En el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 5, el versículo 23 y 24, nos dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y algunas veces vemos que nuestros hermanos ni siquiera vienen a traer la ofrenda. ¿Por qué? Porque no quieren reconciliarse. La Biblia dice, si traes adoración a Dios, si traes un himno, si traes una palabra, si traes la ofrenda, el diezmo a la casa del Señor, primero tienes que tener una buena relación con tus hermanos en Cristo. Debes llevarte bien con el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo nos dice, si te acuerdas que algo no anda bien, entonces deja tu ofrenda y ve, arréglate, reconcíliate con tu hermano. ¿Sabe? Hay muchos de nosotros que hacemos lo contrario. Decimos, yo voy a la iglesia a adorar a Dios y no me interesan mis hermanos, ni lo que diga mi hermano, ni nada. Yo estoy adorando a Dios. No, la Biblia dice que no podemos tener una buena adoración si nosotros no tenemos una buena relación con nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a adorar, a honrar al Señor que no vemos si no podemos ver, amar a nuestros hermanos que vemos? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, deja tu ofrenda, porque no te va a servir nada la adoración a Dios si no te has reconciliado con tu hermano, si no tienes una buena relación con tu hermano. Hay muchos hermanos que lo que hacen es que dejan de asistir al templo, y eso nos muestra el grado de inmadurez que hay en sus vidas. No son creyentes maduros, porque un creyente maduro no se perdería una adoración al Señor simplemente por el hecho de no querer reconciliarse con un hermano o de no querer arreglar una dificultad que tiene con el cuerpo de Cristo, porque para él es importante adorar a Dios. Y sabe, algunos hermanos que lo que hacen es que se van de la iglesia, se van a otra iglesia, pero vamos llevando ese peso en nuestra vida espiritual. No vamos a poder tener una real adoración al Señor hasta que nos reconciliemos con el hermano con el cual tenemos alguna dificultad. El apóstol Pablo trata de acercarse a sus hermanos, de hacerle frente a la dificultad, de no pasarle por encima y de no disimularla, sino enfrentar esa situación con sus hermanos, como tenemos que hacerlo nosotros. En segundo lugar, en medio de sus dificultades, el apóstol enfrenta el problema con mucha madurez. Miren lo que nos dicen los versículos del 16 hasta el 19. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 16 al 19. Nos dice la palabra del Señor. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. ¿Sabe? El apóstol Pablo trata de decirle a los hermanos de Corinto
cuál es la dificultad o saber cuál es la dificultad que ellos tienen con él. Y enfrenta esta situación de una manera amorosa, sincera y madura. Algunos de nosotros, cuando tratamos de resolver algún problema, alguna dificultad dentro de la iglesia, lo disimulamos, le damos vuelta, no lo pintamos del color que es, ni lo mostramos como es. El apóstol le dice a los hermanos de Corinto claramente la situación que están viviendo él como apóstol y sus hermanos en la iglesia de Corinto como iglesia. Cuando nosotros tengamos alguna dificultad dentro del cuerpo de Cristo, debemos actuar de la misma manera. Tenemos que ir a la raíz del problema para poder solucionar el problema. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que llevan arrastre de dificultades entre sus miembros por 20, 30 años y mucho más. No se resuelven y siempre hay dificultades. No, el creyente debe enfrentar el problema con madurez y resolverlo con la ayuda del Espíritu Santo. Como creyentes debemos enfrentar nuestros problemas usando la madurez que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. En 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabe? Hay algunos hermanos que dentro del cuerpo de Cristo se comportan como si fueran estudiantes de primaria. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando estaba en primaria se formaban algunas dificultades, algunos problemas. Fulanito me dijo tal cosa de ti. Fulanito dijo que esa camisa que cargas hoy es la misma que traíste ayer. Y eso traía dificultades. Dentro del cuerpo de Cristo hay algunos hermanos que se comportan de la misma manera, pero la Biblia dice que debemos ser maduros. Si encontramos alguna inmadurez dentro del cuerpo de Cristo, nosotros que somos más maduros debemos saber cómo sobrellevarla, cómo resolverla. Por eso el apóstol nos dice acá en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 20, la parte final: pero maduros en el modo de pensar. Debemos actuar con madurez. Si yo tengo alguna dificultad con algún hermano, si mi hermano se expresó en una reunión de una manera que no me gustó, entonces debo llamar a mi hermano con madurez y decirle: hermano, no me gustó como usted lo que dijo en la reunión. Y el hermano, que también es maduro, hablará conmigo y estaremos en paz. No habrá discordia. Pero algunas veces nosotros lo que hacemos es que nos alejamos, no decimos nada y nos vamos con el corazón herido, lo que no debe ser dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe resolver sus problemas, sus dificultades, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, como una familia que somos en Cristo. En Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, nos dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sabe? El Señor quiere que nosotros maduremos, que no nos quedemos estancados, sino que sigamos creciendo. Y una de las, podríamos decir, razones en las que nosotros podemos decir que un hermano es maduro es que puede o está dispuesto a enfrentar alguna dificultad dentro de su iglesia y resolverla sin tener que enojarse, sin tener que gritar, sin tener que
irse en algunas ocasiones o alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en él le ha ayudado a caminar. En algunas ocasiones podríamos decir, saludable que estemos involucrados en algunas dificultades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esas dificultades deben hacernos más maduros. Debemos ir enfrentando y resolviendo con el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones esas dificultades para ser mejores creyentes, para ser los cristianos que Cristo quiere que nosotros seamos. En tercer lugar, el apóstol reconoce que como pueblo de Cristo podemos tener dificultades. ¿Sabe? Nosotros no estamos exceptos a que no haya dificultades. Una iglesia sin dificultad es la que va a estar en el cielo, pero no esta que está aquí en la tierra, porque aún nosotros tenemos la simiente del pecado, porque en alguna ocasión, a pesar de ser creyentes, nos acordamos del viejo hombre y lo dejamos actuar en nuestra vida. Pero sabe, debemos reconocer que hay dificultades, que tenemos dificultades, que podemos ser parte de esas dificultades y manejarlas de la manera que el Señor quiere que nosotros lo manejemos. Versículos 20 y 21 de 2 de Corintios capítulo 12 nos dice la palabra del Señor: pues me temo que cuando llegue, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Había una cierta dificultad entre la iglesia y el apóstol Pablo, que cuando haya entre vosotros contiendas, que haya, o sea, lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia de Corinto, me temo que tal vez cuando vaya donde ustedes, ¿qué voy a encontrar? Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. ¡Qué dificultad! El apóstol le está diciendo a los hermanos de Corinto: me temo que cuando vaya donde ustedes no encuentre lo que quiero encontrar. ¿Y qué quiere encontrar el apóstol Pablo? Una iglesia unida, una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza para que haya paz entre sus miembros, una iglesia modelo para el mundo, que puede tener dificultades, pero que sabe cómo resolverlas. El apóstol aquí reconoce que la iglesia puede tener dificultades, pero ¿cómo actuar o cómo debemos actuar cuando tenemos problemas como creyentes? Es lo importante. Las dificultades vendrán, pero sabe, lo más importante, y podemos decir lo más edificante para la iglesia, es que sepa resolver esas situaciones que llegan a él. El apóstol reconoce que como pueblo de Cristo podemos tener dificultades. ¿Cómo actuar cuando tenemos problemas entre creyentes? Primero debemos reparar el daño sufrido con el que ha causado el problema, o si hemos sido nosotros los que hemos causado el problema, debemos humillarnos para poder resolver esa situación. Nos dice San Mateo capítulo 18, el versículo 15, nos dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 18, el versículo 15, lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bonita exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si yo tengo una dificultad con un hermano, cualquiera que sea, si no me gustó cómo actuó en alguna situación, si me enteré que dijo algo inapropiado de mí,
Si me enteré que está hablando falsos testimonios, debo llamarlo como mi hermano. Dice el pasaje: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. No debemos hacer como hacen la mayoría de las personas. Comenzamos a regar rumores y oímos los rumores de otras personas. Fulanito de tal me dijo tal cosa de la fulanita tal. Tú sabes que fulanito de tal dijo tal cosa. No, la Biblia dice que debemos enfrentar al hermano y resolver con mi hermano ese problema. Quizás yo voy y le digo: hermano, tú me contaron que tú dijiste tal y tal cosa de mí. ¿Por qué lo dices? ¿Cuál es la razón? Y quizás el hermano va a decir: no, lo que pasa es que fulanito, se extiende el problema, me dijo que tú habías dicho de mí tal cosa. Y el hermano tiene la oportunidad de decir: hermano, yo no dije eso de ti, o tal vez me malinterpretaron, pero tú sabes que yo tengo un buen concepto de tu persona. Tú eres mi hermano, yo te amo. Y además pensaría de ti de la manera con que te han contado que yo pienso o actúo. Y dice la Biblia, el final del versículo: si te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Qué bendición! Porque va a haber armonía nuevamente dentro del cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¿Cómo actuar cuando tenemos problemas entre creyentes? Primero, reparar el daño sufrido con el que ha causado el problema. Segundo, mostrar amor aún en medio de la ofensa. En 1 Corintios capítulo 13, el pasaje del amor, versículo 4 al 7. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón, no vamos a tener dificultad para tener una buena relación con nuestros hermanos. Debemos mostrar amor por mi hermano, aún en esas situaciones duras, en esas dificultades. Aunque quizás alguien me haya dicho que mi hermano dijo. Dice la Biblia que a pesar de todo eso, el amor no hace nada indebido. No se irrita, no guarda rencor. Es lo que debemos, o es como debemos actuar nosotros. ¿Cómo actuar cuando tenemos problemas entre creyentes? Primero, reparar el daño con el que ha causado el problema. Segundo, mostrar amor aún en medio de la ofensa. Tercero, no responder con la misma intensidad que el ofensor. ¿Sabe qué triste es oír dos hermanos en la iglesia gritándose uno a otro como si estuvieran en el mercado? Lamentable, en algunas sesiones de negocio, en algunas reuniones de asociación y convención. ¡Qué triste! Pareciera que el que levanta más la voz tiene la razón. No, la Biblia dice que nosotros debemos actuar diferente. No responder con la misma intensidad que mi hermano, que tal vez es inmaduro. Si yo soy maduro y tengo a Cristo en mi corazón, debo ocupar mi lugar como buen siervo de Jesucristo. En Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe? Dios nos dio 2 oídos, así que debemos ser prontos para oír y una sola lengua. Tardo para hablar. Debemos escuchar. Debemos acostumbrarnos a escuchar el argumento de mi hermano. Algunas veces nosotros cuando tenemos algunas dificultades con algún hermano, no lo dejamos hablar. Espérese, hermano. Disculpe, mi hermano. Espérese. Y si yo soy maduro, lo voy a dejar hablar. Lo voy a dejar que exponga. La Biblia dice que debemos ser pronto, prestos para oír. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. No debemos responder con la misma intensidad que responde mi hermano que tal vez me está pidiendo cuenta o que tal vez me reclama algo. ¿Cómo actuar cuando tenemos problemas entre creyentes? En primer lugar, reparar el daño sufrido con el que ha causado el problema. Segundo, mostrar amor aún en medio de la ofensa. No responder con la misma intensidad que el ofensor. Y en cuarto lugar, ser pacificador en vez de encender el conflicto. Nosotros los creyentes no estamos llamados para actuar como actúan las personas en barrio de Trifulca, en el patio Limoso. No estamos llamados para seguir encendiendo el fuego. Mira lo que me dio fulanito, mira lo que me dio el otro. Tú sabes que el hermano en la reunión de negocio dijo esto. Y tú sabes que después dijo tal cosa. Y se fue y habló por tal lugar. No estamos llamados para actuar de esa manera. Debemos ser pacificadores. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y mira las palabras que usa el apóstol Pedro para nosotros. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Yo amo a mi hermano, debo desearle muchas bendiciones. Por eso yo no me voy a alterar con mi hermano. Por eso yo voy a ser comprensivo con mi hermano. Como dice el versículo 10 y el versículo 8 de este capítulo 3 de Primera de Pedro. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Qué bonito es. Yo conozco muchas personas que son amigables. Difícilmente hay una cara dura en su rostro. Ellos son bien amigables, siempre tienen una sonrisa. Ahora, como estamos usando la mascarilla para protegernos contra el virus del coronavirus, nosotros notamos en sus ojos esa sonrisa que siempre tienen. Son amigables. Así debemos ser nosotros como creyentes. Para concluir, como humanos y descendientes del hombre pecador, siempre vamos a sentirnos tentados a no dejarnos ganar en medio de un conflicto. La mayoría de nosotros siempre quiere ganar. Levantamos la voz y queremos decir la última palabra. Sin embargo, el viejo hombre cuya herencia de pecado nos condenaba ha sido ganado por nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 2, un pasaje que se sabe mucha gente y que debemos ponerlo en práctica. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y debo actuar siendo testimonio de que Cristo vive en mí, de que Cristo es una realidad. En Gálatas 2:20 nos muestra claramente que como hijos de Dios hemos sido transformados para vivir una vida no conforme con lo que vive el mundo a nuestro alrededor, sino de acuerdo a la nueva criatura que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Como creyentes, estamos llamados a perdonar, a vivir con un estándar de vida superior a la que viven aquellos que aún no tienen una relación con el Señor. Como creyentes, estamos llamados a perdonar, a vivir de acuerdo como nos dicta la palabra del Señor. No dejarnos influenciar por malas prácticas de aquellos que, siendo nuestros hermanos, aún no tienen la madurez para enfrentar las situaciones a las que muchas veces son expuestos. A estos debemos tratar con amor y ayudarlos a integrarse definitivamente al cuerpo de Cristo, no despreciándolos, sino acogiéndolos en nuestro seno, aún con sus dificultades espirituales, con sus problemas, para ayudarlos a ser liberados del poder del mundo que aún le afecta. ¿Sabe? Si tu hermano te ofende, no dejes que esa ofensa te afecte tu vida espiritual. Trátalo con amor. Ayúdalo a integrarse al cuerpo de Cristo. Ora por él. Quizás aún no ha madurado lo suficiente para comprender el amor de Cristo que tal vez vive en tu corazón. Entonces estás llamado a ayudarlo a integrarse al cuerpo de Jesús. Dios nos está llamando para que nosotros podamos ser puentes de integración dentro del cuerpo de Cristo y que podamos ayudar a que el cuerpo de Cristo se una. No nos ha llamado para dividir, sino para unir. Dios quiera que eso sea una realidad en medio del cuerpo de Cristo, especialmente en nuestra iglesia. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por darnos la dicha de conocerte. Oh Dios, venimos a ti arrepentidos de nuestros pecados, buscando tu voluntad. Señor, somos pecadores. Muchas veces ofendemos a nuestros hermanos, aún sin darnos cuenta, Padre. Ofendemos a nuestros hermanos y tal vez nos vamos tan tranquilos, Señor, después de haber hecho una ofensa o dado una ofensa a nuestros hermanos. Te pido que nos ayude a ser sabios en nuestro actuar. Que podamos, Padre mío, tratar con, como lo dice, como lo dicta tu palabra, con respeto, con admiración, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, con amor, Padre, para que el amor que usted ha puesto en nuestros corazones se esparza por medio de nuestro actuar cada día. Gracias por estar con nosotros. Bendice a cada hermano, Padre. Oramos por aquellos que tal vez tienen alguna dificultad con otro hermano y que aún no se perdonan, ni buscan el acercamiento, para que tu palabra los convenza y ellos puedan, Señor, como hijos tuyos, buscar la paz, la armonía en el pueblo de Dios. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor, y a practicar ese amor que has puesto en nuestros corazones con aquellos que no te conocen. Pero, Padre, que podamos ser unidos, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día y compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Ojalá haya sido de gran bendición como lo ha sido para nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.
Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Levanta tus manos y dice: estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor.